versión en PDF, no sé, que también se puede descargar, digamos, para que en caso de que ya muchos son millennials, entonces pues nos gusta más lo tecnológico, ¿no? Entonces bueno, pero nunca sabe. Entonces, pero bueno, pues esa también es otra forma de acercarse y socializar la información que está en ese libro. Nada más yo acotaría un par de cosas sobre el contenido, adicionando a lo que ya muy gentilmente puso Alberto sobre la mesa para el caso concreto de México. El libro recupera experiencias precisamente no solamente del caso de México, sino asociadas con cómo votan, por ejemplo, colombianos en España, cómo vota o cómo se presenta el sufragio de los rumanos en el exterior, cómo se da el sufragio de los italianos que viven en Argentina, cómo se da el sufragio justamente de los brasileños que viven en Portugal, ¿no? Entonces, digamos, en esta suerte de diáspora tenemos experiencias que más o menos permiten darnos una idea de estas modalidades, de estas variantes, pero sobre todo incluso tomando en cuenta los elementos que se presentan, por ejemplo, ya, como decía Alberto, de qué pasa cuando los ciudadanos que ya se asimilan a otro país ya exigen poder participar en los procesos, no del país que dejaron, sino en el país anfitrión, en su nuevo país. Entonces, por eso la división entre lo transnacional y lo extraterritorial, es decir, la idea es precisamente de espacios donde ahora los ciudadanos, sin perder su nacionalidad de origen, quieren también adoptar la nacionalidad del país donde están, o donde ya hay experiencias donde ya se les permite ese voto, como el caso de Chile, ¿no? Donde los peruanos y muchas otras nacionalidades pueden votar para alcaldes, o un caso transnacional propiamente dicho es el de la Unión Europea, es decir, los ciudadanos residentes en un país, algunos de los 27, 28, pues dependiendo de si ustedes todavía quieren incluir Inglaterra, antes o después del Brexit, entonces los 28 países que siguen siendo formalmente hasta ahora, existe un elemento dentro del Tratado de la Unión Europea que permite que los ciudadanos residentes de un país que estén con una nacionalidad de origen en otro, puedan votar para los alcaldes del país donde ahora están y ser postulados para ser alcaldes en otro país. O sea, un griego puede postularse como alcalde si demuestra tener la suficiente residencia de antigüedad, puede votar y ser votado para ser alcalde en una ciudad española. Entonces, en ese aspecto, la situación, como se pone mucho en el tema, como bien señalaba Alberto, pues es un poco la connotación es de que, bueno, esos derechos los adquiero no solamente porque ya habito en ese lugar, sino evidentemente se le da un nivel de exigencia, es decir, que pague sus impuestos, que no genere problemas sociales, es decir, que no tenga ninguna limitación de las típicas que yo le exigiría a un ciudadano común de mi país. Y entonces en este flujo, digamos, de experiencias que están, y algunos de ellos, precisamente, por ejemplo, el caso de José Antonio Carrera y el doctor Emech, pues ellos investigaron cómo votaban estos ciudadanos, por ejemplo, en el caso de México, o sea, los ciudadanos residentes de otros países que vienen a sus embajadas y a votar en ese aspecto. La otra cuestión importante, digamos, en los últimos días, recién la decisión del INE es que no se va a utilizar el voto electrónico, solamente se va a utilizar bajo la modalidad postal. En este caso, es decir, sigue estando en un proceso de experimentación, no está eliminado de la ley, no está eliminado de la LEGIPE, pero los estudios, después de un caso complicado como el que fue la elección para elegir un diputado migrante en Chiapas, precisamente por problemas de alteraciones en el padrón electoral y una serie de elementos que justamente colocan algún abono a lo que ya señalaba Alberto sobre las restricciones o las dudas que a autores como Weldenberg ven con el tema de la confiabilidad, en este caso del proveedor, porque ya ni siquiera fue el que los hackearan ni nada, sino el propio proveedor del servicio alteró el padrón, es decir, para beneficiar a uno de los candidatos. Entonces, en ese aspecto, pues lamentablemente ese aspecto de la confianza que debe construirse alrededor de un factor como estos, pues sin lugar a dudas es algo que sin lugar a dudas pues debemos justamente experimentar y valorar de cara a lo que, pues si ya no es en este caso el 2018, pues
sí va a tener que revisarse eventualmente para los procesos subsecuentes, y de lo que ya ciertamente también ya hemos experimentado en una buena parte de las entidades federativas que ya accedieron a alguna de estas modalidades también del ejercicio de contar con votantes que participan al menos en las elecciones para gobernador y para elegir diputados en sus respectivas entidades. Entonces, el flujo de temas, como también decía Alberto, pues es una teoría en construcción, es decir, se trasladó de muchos otros temas, del regionalismo, de la migración, del transnacionalismo, pero pensado como globalización, pero el hecho mismo de darle una aplicación a los temas electorales, a los temas de empoderamiento ciudadano y de gestión, incluso de políticas públicas para los individuos que de alguna manera están en una condición, digamos, inferior, formalmente hablando, cuando están en una realidad territorial distinta a la suya de origen, pues creo que ahí precisamente es lo que ha hecho que este elemento, pues incluso ahora se le empiece a considerar como un paradigma metodológico, es decir, la idea de los estudios transnacionales, el transnacionalismo como una aproximación metodológica para tratar de aprovechar las diferentes aristas que ofrece la economía, el derecho, la política, ¿no? La demografía, pues para poder precisamente integrar una forma, digamos, de construcción epistemológica que pueda precisamente aplicarse a alguno de estos aspectos. Entonces, esto es, digamos, lo que de alguna manera yo quisiera complementar. Desde luego, ustedes, si se acercan al libro, podrán, digamos, obviamente darse una idea mucho más completa. Y además también este es un libro que tiene una peculiaridad. Es un libro que ya responde a las condiciones mismas de la globalidad, porque es un libro que tiene los artículos tanto en inglés como en español, es decir, los autores, en este caso optamos por no traducir todos los textos al español, los que originalmente los entregaron en inglés, incluso por cuestiones de tiempo, hay que reconocerlo, pero por el otro lado creo que es un elemento interesante porque el de la voz, pues justamente a la fecha, no conoce en persona a muchos de los colaboradores del volumen. O sea, todo este libro se hizo a través de redes sociales, de correos electrónicos, en algunos casos pues sí, lo conozco por Skype, ¿no? Pero en algunos casos estos textos justamente fluyeron bajo el anonimato de correos electrónicos. O sea, en algunos casos, insisto, no conozco ni siquiera físicamente, por ejemplo, a Jean-Michel Lafleur, por ejemplo, no lo conozco yo físicamente. O sea, intercambio con él correos y todo, pero no tenemos el gusto de conocernos cara a cara. Entonces es una experiencia muy interesante en el contexto de la globalización, de la virtualidad, ¿no? Cómo ahora se hace la ciencia social construida a partir de estos tipos de elementos. Entonces esto es lo que habla de cómo se rompen los paradigmas tradicionales de las redes de las cuates, de los amigos, etcétera. No, ahora se puede construir perfectamente un libro sin siquiera conocer a tu coautor. Entonces, para que vean cómo esto cambia radicalmente la forma de pensar y hacer la ciencia social en los momentos actuales. Entonces, pues eso sería un poco lo que yo, complementando a lo que muy amablemente Alberto puso sobre la mesa, y desde luego invitarles, desde luego, a que ustedes puedan tanto buscarlo en la versión electrónica como eventualmente si se animan a adquirirlo aquí en la feria, pues desde luego nosotros estaremos siempre atentos a que pues si alguien incluso después quiere saber un poco más de información, todo esto, pues aquí mismo en el posgrado un servidor o el maestro Carrera, porque ahí anda al fondo, pues eventualmente pues con mucho gusto pues estaremos atentos a algún tipo de inquietud sobre este tema, que creo que incluso se está manifestando efectivamente en la proliferación de trabajos, de tesinas, de tesis, de artículos de investigación, y yo creo que es un campo que sin lugar a dudas ya llegó para quedarse, justo por la dimensión, por la intensidad que no solamente está ocupando para el caso de México y lo que se está generando precisamente como estudios de caso, sino evidentemente como un campo, una subdivisión temática dentro de los estudios electorales y partidistas. Y el último comentario que señalaba algo de lo que mencionaba Alberto. Él mencionaba la asociación que para el caso mexicano
el hecho de que el PAN hubiera promovido la aprobación